Dakizuenez, astearte honetan bularreko minbiziaren aurkako munduko eguna ospatzen da. Eta azpimarratu nahiko neuke detekzio goiztiarraren garrantzia. 26 urte daramatza Osakidetzak baiketa programa bat aurrera eramaten. Horri esker, 11.000 minbizi inguru detektatu dira. Eta horretarako 2.200.000 mamografia egin ditugu. Zertara lagundu digu horrek? Horrek lagundu digu hainbat eta hainbat minbizi fase goiztiar batetan detektatu eta horren ondorioz tratatu ahal izatea. Horgaitik da garrantzitsua baiketen deiari erantzutea eta parte hartzea. Pandemiak honetan ere bere eragina egin izan du, baina aurrera goaz frogak egiteko erritmoa berreskuratzen. Horretan eskertu egin behar diet gure profesionalei, zelako garrantzia eman dioten berreskuratu dezagun honetan be gure normaltasuna. Zorionez, Osakidetza ez da eten inongo momentutan eta dagoeneko berreskuratzen ari gara froga horiek. Zergatik, balen esan dugun bezala, garrantzitsua delako aurrea hartzea gaixotasunarik, eta horretarako minbizia goiz detektatzeko programak ahalik eta azkarren normaltasuna berreskuratzen laguntzea. Gaur ganera, zuekin berri on bat partekatu nahi dut. Osakidetzan, 4,9 milioi euroko inbertsio bati esker, 2022an gure mamografo ia guztiak azken belaunaldeko ekipoekin ordezkatzeari ekingo diogu. Honek aukera emango digu doitasun handiagoko irudiak lortzea eta horren ondorioz gure profesionalek diagnostikoak hobetu ahal izatea. Esan bezala, gure asmorik handiena hortan dago aurrea hartzeari bularreko minbiziari. Este martes se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y Osakidetza y el Departamento de Salud queremos insistir en lo importante que es la prevención, lo importante que tiene la detección precoz de este tipo de dolencias. ¿Para qué? Para poder ayudar a las mujeres que lo sufren y poder aumentar su calidad de vida. Llevamos ya en Osakidetza 26 años con un programa de cribado que nos ha permitido detectar precozmente cerca de 11.000 cánceres en más de 2.200.000 mamografías realizadas. Fíjense, más de 2.200.000 mamografías, lo que nos ha permitido prevenir 11.000 cánceres. La mayor parte de los cánceres se han detectado en estadios precoces, como les digo, afortunadamente, y eso es lo que quiero destacar, la importancia de esa prevención precoz. Como bien saben, llevamos más de 18 meses sufriendo una pandemia provocada por la COVID-19. Esto ha afectado también a los programas de cribado de cáncer de mama, como lo ha hecho a todos los aspectos de nuestra vida. Sin embargo, hemos conseguido en Osakidetza recuperar prácticamente toda nuestra actividad. Y quiero agradecer el esfuerzo que los y las profesionales de Osakidetza han realizado y van a seguir realizando para tratar de recuperar y poner al día todas las citaciones correspondientes al programa de detección precoz del cáncer de mama, para que ello nos permita recuperar esa normalidad también en este programa. Además, este año tenemos que decir que a lo largo del 2022 vamos a sustituir prácticamente la totalidad de los mamógrafos que utilizamos en este cribado. Son equipos buenos, pero lo que vamos a sustituir por equipos de última generación. Va a suponer una inversión de 4,9 millones de euros. ¿Para qué? Para poder seguir avanzando en la detección del cáncer de mama, para tener imágenes más precisas que ayuden a nuestros y a nuestras profesionales a mejorar en los diagnósticos.